Buenas tardes. Primero que todo quiero darte las gracias por aceptar esta pequeña entrevista y quisiera compartir unas pequeñas preguntas sobre el suceso que hubo en su familia hace 15 años, eh, sobre la situación del conflicto armado que todavía se vive en Colombia. Hace 15 años fue el asesinato de su padrastro, ¿verdad? ¿Cómo afectó ese homicidio su núcleo familiar? Eh, Recuerdo que él era el eje de la casa, ¿verdad? Él ya había pasado por una relación anterior y tenía unos hijos todos mayores de edad. Y se había comprometido con mi mamá, con la que tuvo a mi última hermana. Justo el día que mi hermana cumplía años lo asesinaron a él. Él lo asesinan a la 1 de la mañana y mi hermana esa noche iba a amanecer con él porque él estaba construyendo otra casa y él se iba para allá para cuidar la cuestión de los materiales. ¿Qué apoyo recibieron? Ya, espérate. Para terminar, ¿cómo los afectó? Pues al ser un suceso de imprevisto, no tenía amenaza de nada, era una persona tan servicial, había sido docente de más de medio pueblo, entonces era muy popular y conocido. Creo que nos conmocionó al pueblo como nos conmocionó a nosotros como familia. Jamás esperamos que tuviera una muerte violenta. Había sido una persona como de buenos sentimientos y de un minuto a otro pues la vida de cada uno de nosotros cambió, fue tomando un rumbo distinto. Ya te decía, él era el eje de todo giraba siempre como en torno a él y de repente a cada uno de nosotros pues se nos cayó ese muro que teníamos, donde nos apoyábamos cada uno y nos tocó enfrentar una realidad muy distinta, y es que nadie está exento de que le pase una tragedia de esa. Ninguna familia está exenta de que le pueda matar de esa manera a un ser querido. ¿Qué apoyo recibieron ustedes por parte del gobierno? Pues a él, al ser un asesinato aquí en la localidad, en un pueblo que no es tan reconocido de pronto, pues las autoridades en el momento de aquí del municipio hicieron la respectiva investigación. Pero como fue tan mencionado la muerte de él, apenas se descubrió su cuerpo ahí en la casa donde él estaba, mucha gente, casi todo el pueblo se desgajó a ver el cuerpo de él, en qué condiciones había quedado, y fue mucha la gente que entró. Entonces se perdieron las cuestiones de lo que eran las huellas y las primeras pesquisas que se podían hacer. Más sin embargo, siempre hubo como que un indicio de quién lo había hecho, porque en la noche, en el transcurso de la madrugada, vieron a ciertas personas. Entonces por ahí empezó la investigación. Solo porque él, particularmente él tenía en ese entonces familiares diputados y tenía familiares dentro del Senado de la República, se logró que se trajera un grupo de investigación y se logró judicializar a 2 personas por el crimen de él. De resto, pues no, creo que cada uno de nosotros a su manera lo asumió, lo superó. No sé, la más afectada fue mi hermana, la menor. Ella era su hija tenía apenas 16 años, acababa de cumplir. Entonces, como ayuda emocional y psicológica, pues
pues cada quien la buscó a su manera, se refugió dentro de seres queridos. Y por parte de las autoridades ya lo que fue la cuestión de investigación y judicialización de los presuntos implicados en el crimen de él. ¿Qué piensas de los diálogos de paz? Yo siempre he pensado que son fundamentales, pero en la medida en que se hagan bajo las bases que se requieren, o sea, que haya de parte y parte de las partes involucradas, que haya sinceridad y que haya voluntad. Ya han pasado muchos años del asesinato de tu padrastro. ¿Crees que la situación del conflicto en el país ha cambiado? Hace 15 años fue la muerte de él. A diferencia, uno piensa que las cosas malas pueden ir quedando y se van a ir superando, y la experiencia nos demostró que aquí en Colombia se incrementó más la violencia. Ya digo, como vivimos en un municipio que es relativamente tranquilo, de pronto este tipo de situaciones cuando pasan las vemos, nos asombramos y vemos de repente el resto de la violencia a través de noticieros, pero pienso que no, aquí en Colombia no se ha superado el conflicto. ¿Crees que las respuestas que les da el Estado a los homicidios es la que debería acompañar a las familias víctimas del conflicto armado? No, nunca, porque no considero de que la muerte de un ser, de una familia, de una persona sea justificada por alguna entidad. Máxime si estamos tratando o estamos hablando de personas que en su conducta fueron honorables, respetables y distinguidas. Pienso de que el mismo Estado ha contribuido a que la violencia se haya incrementado. No hay manera de que una entidad, o en este caso el Estado, que es tan corrupta, pueda ayudar a acabar un conflicto que él mismo genera. ¿Qué recuerdos te quedan de la muerte de la persona, de la personalidad de tu padrastro? Yo lo recuerdo a él como la persona quizás de más empuje que yo he visto. Era una persona trabajadora, aún siendo pensionado, y digamos que no tenía ninguna necesidad después de trabajar, lo hacía por gusto, o sea, cada día buscaba una tarea que hacer, porque decía que las personas no podían quedarse sentadas simplemente con las piernas echadas arriba. Era una persona extremadamente inteligente, habladora, le encantaba la música. Creo que todo el mundo lo recuerda con un silbido en la boca, porque por donde pasaba iba silbando. ¿Qué recomendaciones harías para que se diera un verdadero logro para la paz? Bueno, como ya dije, pienso que lo importante es que haya sinceridad en el proceso, que las partes que estén involucradas o aquellas que van a intervenir en ese proceso se sienten realmente a tratar un conflicto de tantos años, y que miren a futuro la posibilidad de que las nuevas generaciones no vivan el horror que nos ha tocado vivir a nosotros, unos desde la parte protagonistas, que son los que han estado dentro del conflicto, y de pronto la mayoría de los colombianos que lo vemos a través de las pantallas. Desde tu visión de víctima, ¿cómo ves lo de la Justicia Especial de Paz? ¿Cómo ves esos tratados que hay en la Justicia Especial de Paz? Los tratados como tal no son perfectos, y ya se han conocido pues muchos imperfectos que se hicieron al momento de redactarse. Pero incluso así soy partidaria de que el proceso debe continuar y mejorarse y nunca echarse atrás. O sea, no podemos romper y decir vamos a quitar todo este proceso de paz que hizo el gobierno pasado, independientemente de que uno
sea de sus amores santos o no sea, y todo lo que fue, lo que contribuyó, pero lo que sí hay que abonar es que sí ha disminuido con respecto a las FARC, sí ha disminuido los asesinatos aquí en Colombia. Por lo tanto, hay es que mejorarlo, tratar de que sean reparadas. Aquí lo importante es que haya reparación de víctimas, que las víctimas realmente sean reparadas y que sientan que sí hubo justicia para ellas. Y de alguna manera, pues, tratar de que todos los que infringieron en ese momento, pues paguen sus culpas. Este pueblo se conoce en épocas electorales que se vive una batalla, se podría decir una batalla campal por la lucha del poder político. ¿Tú qué opinas sobre ese tema? Mientras las personas aspirantes a estos cargos públicos, ya sea desde la alcaldía, consejo y las demás entidades, no sean personas con honorabilidad, pienso que se va a seguir lo mismo que se ha venido hasta ahora. O sea, aquí no se elige un alcalde, aquí se compra un alcalde, aquí se compra un puesto, un concejal compra su curul. Entonces, en la medida en que eso siga pasando, pues la sociedad se va a seguir corrompiendo. Aquí no podemos hablar de valores políticos porque no existen bajo ninguna. Y lo peor que hay es la época electoral, porque pobrecito de la persona, quien sea que cojan por delante, porque acaban no solo con la integridad de ella, sino la de la familia. ¿Qué sería lo conveniente? Empezar a educar a las nuevas generaciones de lo que realmente es el ejercicio de la política, de lo que es la democracia, de lo que es un voto, para qué sirve un voto. Entonces, en la medida en que uno eduque a los jóvenes, a los chicos jóvenes, pues creo que vamos a mejorar algún día la visión de lo que es la política en el municipio. Bueno, para cerrar, ¿qué sugerencias haría estamos hablando del proceso de paz, para las situaciones de las víctimas sea diferente? Ya sean los desplazados, secuestrados o con algún familiar fallecido. Mira, lo importante dentro del proceso, primero es que la parte victimaria, ya guerrilla, paramilitar, lo que sea, la misma violencia urbana, lo que es que se identifique y que haya realmente reparación. O sea, mientras a la víctima no se le repare, y no se habla solo de la reparación monetaria, que se le dé un dinero, porque la vida de un ser querido no tiene precio, pero que por lo menos uno vea que la justicia falló a favor de la víctima y no benefició al victimario, que uno no vea a una persona que tiene a su espalda los crímenes más atroces, lo vea sentado en una curul, en el Senado, en la Cámara, en un alto cargo. Pienso que eso es una ofensa para aquella madre que le mataron un hijo, para aquella familia que la desterraron de sus tierras. Creo que debería existir más ayuda psicológica de entidades del Estado para estas personas, y lo más importante, tratar de brindarles una ayuda que no sea monetaria, sino algo que se refleje en una mejor calidad de vida para esas personas, porque en muchos casos a la persona que mataron era la que llevaba el sustento a la casa. Entonces no solo les mataron al ser querido, prácticamente le mataron las posibilidades de una vida digna para ellos, porque no tienen ahora cómo vivir en un país en donde cada día se hace más difícil el costo de vida. Bueno, muchas gracias por tu colaboración y tus palabras. Buenas tardes.